Muy buenos días, queridos estudiantes. Ahora vamos a resolver ejercicios relacionados con el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es una magnitud escalar. El potencial eléctrico es el trabajo que realizamos para trasladar pequeñas cargas de prueba que se encuentran al interior de un campo eléctrico. El potencial eléctrico está relacionado con la energía que experimenta una pequeña carga de prueba que se encuentra dentro de un campo eléctrico. ¿Ya? El potencial eléctrico se representa con la letra B mayúscula. Matemáticamente, tenemos tres expresiones que nos permiten calcular el potencial eléctrico. La primera dice, el potencial es igual al trabajo que se realiza para trasladar una pequeña carga de prueba. El potencial es igual al trabajo sobre la carga. La segunda expresión dice, el potencial eléctrico es igual a la constante K por la carga dividido entre la distancia. ¿Ya? Finalmente, la tercera expresión dice que el potencial eléctrico es igual al campo eléctrico por la distancia. ¿No? De estas tres expresiones tenemos las magnitudes. El potencial eléctrico es la letra B, ¿ya? El potencial eléctrico se mide en voltios. ¿Y a qué es igual un voltio? Un voltio es igual a un joule sobre coulomb, ¿ya? Porque el trabajo se mide en joules y la carga se mide en coulombs. Un joule sobre coulomb es igual a un voltio. El trabajo o la energía lo vamos a representar con la letra W. El trabajo se mide en joules, también la energía. Y no te olvides que un joule es igual a un newton por metro. Las cargas eléctricas los representamos siempre con la letra Q. Las cargas medimos en coulombs en el sistema MKS. Las distancias los representamos con la D y siempre vamos a medir en metros, ¿verdad? Y finalmente el campo eléctrico, ¿ya? Los representamos con una letra E y vamos a medir en newton sobre coulomb. Ahora, si tenemos muchas cargas eléctricas, ¿ya?, que están incidiendo en un punto, podemos calcular el potencial total, ¿ya? ¿Y cómo se calcula el potencial total? Simplemente hay que sumar los potenciales que genera cada carga. Cada una de las cargas eléctricas va a generar potenciales, ¿ya? Si tengo una carga 1, voy a tener un potencial 1. Si tengo dos cargas eléctricas, voy a tener dos potenciales. Si voy a trabajar con tres cargas eléctricas, voy a tener tres potenciales. Al final, lo que hay que hacer es sumar todos los potenciales que están siendo generados por las cargas, ¿ya? Voy a tener tantos potenciales eléctricos como cargas eléctricas estemos trabajando, ¿ya? ¿Qué es la diferencia de potencial? Para poder hablar de diferencia de potencial, tendríamos que trabajar con dos puntos, no solamente con un solo punto, sino con dos puntos, un punto A y un punto B, ¿ya? La diferencia de potencial es una resta. Se supone que en el punto A existe un mayor potencial eléctrico y en el punto B existe un menor potencial eléctrico. Al restar vamos a tener un valor. Por ejemplo, se dice que las pilas tienen una diferencia de potencial de 1.5 voltios. Eso está en la información de las pilas, ¿verdad? ¿No? Entonces, la diferencia simplemente es una resta. Debo restar el potencial en el punto A menos el potencial en el punto B. A eso llamamos diferencia de potencial, ¿ya? Ahora, puede ser que quiera trasladar una carga desde un punto A hasta un punto B. Hemos dicho que en cada punto hay un potencial total, ¿verdad? Al trasladar una carga se va a realizar tremendo trabajo, ¿ya? Va a haber una manifestación de energía. Entonces, se puede relacionar ese trabajo, esa energía que se manifiesta, ¿no?, al trasladar una carga. Y tenemos una ecuación que nos permite hacer esos cálculos. El trabajo para trasladar una carga desde un punto A hasta un punto B va a ser igual a la carga, al valor de la carga eléctrica por la diferencia de potenciales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el trabajo es igual a la carga por
el potencial A menos el potencial B. Esto nos permite, ¿no?, calcular el trabajo que se realiza entre dos puntos, ¿no? Si vamos a trabajar con dos puntos, estamos hablando de diferencia de potencial. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a resolver ahora algunos ejercicios. Veamos. En el primer problema tenemos el potencial eléctrico en un punto es de 220 voltios. Si el campo eléctrico es de 150 newton sobre coulomb, calcular, inciso A, la distancia a la que se encuentra la carga eléctrica. Inciso B, el valor de la carga eléctrica. ¿Qué datos tenemos? 220 voltios. Eso significa que nos están dando como dato el potencial eléctrico, que se representa con la letra B. El potencial eléctrico es igual entonces a 220 voltios. ¿Qué otro dato tenemos? 150 newton sobre coulomb. Newton sobre coulomb, eso es campo eléctrico. Entonces el segundo dato es campo eléctrico. 150 newton sobre coulomb. ¿Qué nos piden calcular en el inciso A? La distancia, ¿no? En el inciso A quieren que calculemos la distancia. En el inciso B, el valor de la carga eléctrica. Inciso B, carga eléctrica. Nos concentramos en el inciso A. Calculamos la distancia. Y para ello tenemos tres opciones, tres ecuaciones. De acuerdo a los datos, yo voy a usar la tercera ecuación, la tercera expresión, que dice potencial eléctrico es igual al campo eléctrico por la distancia, ¿verdad? De acá, como nuestra incógnita es distancia, vamos a despejar. Todo lo que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, la distancia va a ser igual al potencial eléctrico dividido entre el campo eléctrico. Reemplazamos datos. La distancia va a ser igual entonces, en vez de potencial eléctrico tendríamos que anotar 220 voltios. Pero en vez de voltio, voy a anotar su equivalente, Julio sobre coulomb, porque tenemos que simplificar unidades. No te olvides que la distancia se mide en metros, tiene que salirme metros. En vez de voltios, entonces coloco joule sobre coulomb, dividido entre el campo eléctrico, 150 newton sobre coulomb, ¿no? 150 newton sobre coulomb. Dividimos 220 entre 150, redondeando tendríamos 1.47. Por extremos y medios, coulomb con coulomb se va a eliminar y me va a quedar joule sobre newton. Pero tendría que salir metros, ¿verdad? Entonces analizamos. Si revisamos un poco, un joule es igual a newton por metro. En vez de joule puedo anotar entonces newton por metro, ¿verdad? En vez de joule anotamos newton por metro. Y ahí vamos a poder eliminar los newtons y nos va a quedar metros. Por lo tanto, la distancia a la que se encuentra esa carga eléctrica es de 1.47 metros. Inciso A resuelto. Ahora veamos el inciso B. En el inciso B nos piden calcular el valor de la carga eléctrica. Para ello vamos a utilizar la segunda expresión. El potencial es igual a la constante K por carga sobre distancia. Esa es la ecuación que vamos a usar, ¿ya? De acá tenemos que despejar carga eléctrica porque es nuestra incógnita. Entonces empezamos a despejar. Todo lo que divide, distancia está dividiendo, pasaría a multiplicar. Y todo lo que multiplica, la constante K está multiplicando a la carga, pasaría a dividir. Por lo tanto, la carga eléctrica va a ser igual al potencial eléctrico por la distancia dividido entre la constante K. Reemplazamos datos. En vez de potencial eléctrico tendríamos que colocar 220 voltios. Ahí está 220. Pero en vez de voltios voy a colocar otra unidad porque se tiene que simplificar. No te olvides que en vez de voltio podemos anotar julio sobre coulomb. Y en vez de julio podemos anotar newton por metro. Por lo tanto, significa que en vez de voltio yo voy a anotar newton por metro sobre coulomb, que sigue siendo voltios, ¿verdad?
por la distancia. La distancia hemos calculado en este ejercicio 1.47 metros, ¿verdad? Dividido entre la constante K. Nosotros sabemos que el valor de la constante K en el vacío es 9 por 10 elevado a la 9. Newton metro cuadrado Coulomb al cuadrado. Multiplicamos y dividimos. 220 por 1.47 dividido entre 9 exponente 9. Resultado numérico, 35.9 por 10 elevado a la 9. Coulombs. ¿Cómo salen los coulombs? ¿Verdad? Este newton se elimina con este newton. Metro por metro se hace metro al cuadrado. Con este metro al cuadrado también se elimina. Acá tengo un coulomb. Acá tengo coulomb al cuadrado. Uno de estos coulombs del cuadrado se va a eliminar con este coulomb y solamente me va a sobrar un coulomb. Por lo tanto, la carga es 35,9 por 10 elevado a la menos 9 coulombs. En la tabla de submúltiplos, si revisamos, 10 a la menos 9 es igual a un nano. Entonces podemos decir que la carga en este problema es 35,9 nanocoulombs. Inciso B, resuelto. Veamos este segundo problema. En el siguiente gráfico, calcular el potencial eléctrico resultante en el punto P. Quieren que calculemos el potencial en el punto P. Tenemos acá un rectángulo, ¿ya? Y en cada uno de sus vértices hay una carga. La carga 1 es positiva, la carga 2 es positiva, la carga 3 es negativa y la carga 4 es negativa. Como tengo 4 cargas, también va a haber 4 potenciales. 2 potenciales van a ser positivos y 2 potenciales van a ser negativos. ¿Ya? Para resolver problemas con gráficos, siempre vamos a usar la segunda expresión. El potencial es igual a la constante K por carga sobre distancia. El valor de las cargas los tenemos, ¿ya? Lo que vamos a necesitar es las distancias. Tengo la distancia 1, tengo la distancia 2. Vamos a necesitar la distancia desde la carga 1 hasta el punto P, que sería la mitad de la distancia 2. Es decir, como la distancia 2 mide 4 milímetros, entonces la distancia desde la carga 1 hasta el punto P va a ser su mitad, 2 milímetros. Lo mismo desde la carga 2 hasta el punto P, también va a ser 2 milímetros, porque está a la mitad, ¿verdad? Para la carga 3, fíjense, se encuentra en este extremo, necesitaríamos calcular la distancia 3. La distancia que hay desde la carga 3 hasta el punto P. No tenemos esta distancia. Tendríamos que calcular primeramente esa distancia. Y lo propio, vamos a requerir la distancia desde la carga 4 hasta el punto P. Pero como es un triángulo rectángulo, esta distancia 3 es la misma que esta otra distancia. Por lo tanto, si calculo esto, ya voy a utilizarlo también para este otro. Vamos a calcular esa distancia utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque acá tenemos un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa sería distancia 3, este cateto es distancia 1, que vale 3 milímetros, y este otro cateto, que es la mitad de la distancia 2, vale 2 milímetros, ¿verdad? Entonces decimos, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, por Pitágoras. La hipotenusa, distancia 3 al cuadrado, es igual a la suma de los catetos, 3 milímetros al cuadrado, más 2 milímetros al cuadrado. Resolvemos. 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Sumamos. 9 más 4, 13 milímetros cuadrados. Este cuadrado de la distancia 3 pasaría al segundo miembro en forma de raíz cuadrada. Significa que tengo que sacar la raíz cuadrada de 13 milímetros cuadrados. ¿Ya? La raíz cuadrada redondeando es 3.61 milímetros. Eso mide desde la carga 3 hasta el punto P. Ese mismo valor mide desde la carga 4 hasta el punto P. ¿Ya? Ahora vamos a calcular el potencial total.
¿ya? Para ello simplemente hay que sumar y restar. El potencial total va a ser igual al potencial 1. El potencial generado por la carga 1, que va a ser positivo. Se supone que acá tenemos un signo más. Más el potencial generado por la carga 2. ¿Por qué le estamos poniendo más? Porque la carga 2 es positiva. Menos el potencial 3. ¿Por qué le hemos puesto menos? Porque la carga 3 es negativa, ¿ya? Por lo tanto, su potencial va a ser negativo. Menos el potencial 4. ¿Por qué estamos poniéndole menos? Porque la carga 4 también es negativa. Significa que su potencial también va a ser negativo, ¿ya? Vamos a reemplazar esta formulita. Potencial es igual a la constante K por carga sobre distancia para cada uno de ellos. En vez de potencial 1 voy a anotar constante K, carga 1. Ahí trabajamos con la carga 1. Dividido entre la distancia X. Vamos a llamar X a la distancia que hay desde la carga 1 hasta el punto P. No te olvides que eso es 2 milímetros, ¿verdad? Porque está a la mitad de 4. ¿Verdad? Todo esto mide 4, su mitad es 2, ¿no? Más el potencial 2, lo genera la carga 2. En vez de potencial 2 voy a poner constante K, carga 2, porque estoy trabajando con la carga 2, dividido entre la distancia X, sigue siendo 2 milímetros. La distancia de la carga 2 hasta el punto P es 2 milímetros, ¿verdad? Menos, estamos poniendo menos porque la carga 3 es negativa. Menos constante K por carga 3 dividido entre la distancia 3, ¿verdad? La distancia que hay desde la carga 3 hasta el punto P. Eso hemos calculado 3.61, ¿verdad? Menos, otra vez menos porque la carga 4 es negativa. El potencial 4 va a ser negativo. Constante K por carga 4 dividido nuevamente entre la distancia 3, porque esta misma distancia se repite acá. ¿Ya? Esa misma distancia se repite. Reemplazamos datos. El potencial total va a ser igual. Constante K, 9 por 10 elevado a la 9, Newton metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. Por la carga 1. Mi carga 1 vale 1 microcoulomb. Por lo tanto, 1 por 10 a la menos 6. No te olvides que 10 a la menos 6 es el valor de micro. ¿Ya? Coulombs. Dividido entre la distancia. Hemos dicho que la distancia desde la carga 1 hasta el punto P es 2 milímetros. En vez de mili, estamos poniendo 10 a la menos 3 metros. ¿Verdad? Entonces, hacemos lo mismo. Reemplazamos en toditos. Constante K, 9 por 10 elevado a la 9. Carga 2, 4 microcoulombs. En vez de micro, 10 a la menos 6. 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Dividido entre la distancia desde la carga 2 hasta el punto P, 2 milímetros. En vez de mili, 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3. Menos el potencial 3. Vamos a trabajar con la carga 3, ¿verdad? Menos la constante K, otra vez 9 por 10 elevado a la 9. Por la carga 3. La carga 3 tiene un valor negativo, pero este signo lo vamos a colocar en el gráfico. El número nos interesa. 3 microcoulombs. En vez de micro, 10 a la menos 6. ¿No? 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Dividido entre la distancia. La distancia desde la carga 3 hasta el punto P. Eso hemos calculado 3,61 milímetros. En vez de mili, 10 a la menos 3. 3,61 por 10 a la menos 3 metros nomás sería. Finalmente el potencial 4, que también es negativo, porque la carga 4 es negativa. Constante K, 9 exponente 9, por la carga 4, 2 microcoulombs. En vez de micro, 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Dividido entre la distancia. ¿Qué distancia hay entre la carga 4 y el punto P? ¿Verdad? Sigue siendo 3,61 milímetros. En vez de mili, 10 a la menos 3. Hagamos la calculadora. 9 exponente 9 por 1 exponente menos 6 dividido entre 2 exponente menos 3. ¿Ya?
Resultado, 4,5 por 10 elevado a la 6. Ahora, ¿cómo salen los voltios? Un coulomb de acá se elimina con este coulomb. Este metro se elimina con un metro de acá. ¿Qué me queda? Newton metro sobre coulomb. No olvidemos que Newton por metro es julios y julio sobre coulomb es voltio. Por lo tanto, el resultado de multiplicar y dividir este término es 4,5 por 10 elevado a la 6 voltios. Más, ahora trabajamos con este otro término. 9 exponente 9 por 4 exponente menos 6 dividido entre 2 exponente menos 3. Resultado, 18 por 10 elevado a la 6 voltios. 18 millones de voltios. ¿Ya? En la calculadora. Menos, nuevamente, resolvemos este término. 9 exponente 9 por 3 exponente menos 6 dividido entre 3.61 exponente menos 3. Resultado, 7.48 por 10 elevado a la 6 voltios también. Finalmente, hacemos la operación en este término. 9 exponente 9 por la carga 4, 2 exponente menos 6 dividido entre 3.61 exponente 3. Resultado, 4,99 por 10 elevado a la 6 voltios. Al final, vamos a introducir a la calculadora tal cual estos números, sin cambiar los signos, ¿verdad? 4,5 exponente 6 más 18 exponente 6 menos 7.48 exponente 6 menos 4.99 exponente 6. Igual, el resultado es 10,03 por 10 elevado a la 6 voltios. ¿Ya? Si revisas la tabla de múltiplos, ¿ya? 10 elevado a la 6 es mega. En vez de esto podemos poner mega, una M mayúscula. Por lo tanto, el potencial total en el punto P va a ser igual a 10,03 megavoltios. Ahora te invito a que tú puedas resolver otros ejercicios. Que tengas un lindo día.